Hola, la tirada de hoy em, va a ser en conjunto entre las cartas y mi experiencia. Em, Voy a hablar un poco acerca de mí para tratar de ayudar a alguien que esté escuchando o esté viendo este video. Igual y se puede relacionar y eh, pueda saber que no está solo y de alguna forma mm, si tenemos alguna situación en común, tratar de ayudarle a través de este video a que él pueda superar eh, a través de sí mismo la situación que pueda llegar a tener de depresión. En este caso voy a hablar de por qué tuve depresión y cómo salí de esto. Y voy a utilizar las cartas para que me ayuden un poco a tratar em, de darle una cierta guía y que este video no se haga tan largo, tratando de darle una cierta metodología, por decirlo de alguna forma, em, a mi experiencia. Ayudándome con las cartas y obviamente contando un poco acerca de lo que a mí me pasó. Vamos a hacerlo em, por qué, el origen del por qué me dio depresión, el momento en el que em, cómo estaba yo viviendo esta depresión, a lo mejor sin, pues no, a lo mejor más bien yo no sabía que tenía depresión, y qué me ayudó o cómo fue la forma en que salí de esta depresión. Que sea más o menos en esas tres etapas. Vamos a ver primero cómo estaba, que, eh, cómo es tener depresión, que vamos a ver, digamos, qué síntomas, ¿no? Tenía en ese entonces. La templanza. Primero voy a hablar acerca de mí, después de aterrizarlo en la carta. Yo tuve depresión porque mi mamá falleció. No voy a ahondar en cosas muy específicas o muy personales, etcétera, pero a grandes rasgos, mi mamá falleció cuando yo estaba estudiando en la universidad, más o menos. Em, Fue una situación complicada, como lo pueden ser todos los fallecimientos, eh, pero de alguna forma se me complicó más porque la verdad no soy muy bueno con las fechas y con los tiempos, sobre todo de este tipo de cuestiones, porque la verdad como que mi mente em, como que el tiempo no, en mi cabeza el tiempo no, no sé a ciencia cierta en qué fecha fue, cuánto tiempo de diferencia hubo entre una y otra muerte. De repente me es un tanto confuso darles temporalidad a las situaciones. Pero mi abuelita falleció unos años antes, tal vez, no estoy seguro, tal vez 2 años, algo por el estilo. Y por diferentes situaciones mi abuelita fue la que estuvo gran parte de mi niñez y parte de mi adolescencia cuidándome. Incluso yo le decía mamá a mi abuelita.
Y creo que es una situación, no sé si en todos los países se llega a dar, pero en México pues de repente es algo común que esto llegue a pasar, que las abuelitas se encarguen de las de los de los nietos por diferentes situaciones. En un contexto muy rápido, mi abuelita se encargó de mí porque mi mamá trabajaba mucho y no la veía regularmente. Y trabajaba mucho porque ella quería darme lo que a ella le había faltado, que en esta cuestión eran cosas materiales. Eh, Cuando mi mamá era joven, vivían en una vecindad y de alguna forma mi mamá se quedó con ciertos traumas en la niñez de carencia. eh, pues era una situación en la que de hecho no eran muchos hermanos, eran ella y otros dos hermanos, pero sí era una situación en la que probablemente no faltara la comida, pero de repente era de reutilizar la ropa de los hermanos, reutilizar los zapatos. Mis tíos desde temprana edad comenzaron a trabajar, eh, boleaban zapatos, me ayudaban en la casa de diferentes formas, vendían periódico, etcétera. Y estoy hablando en edades de, no sé, desde los 8 o 7 años, que tenían que trabajar para poder ayudarle a mi abuelita. Porque el esposo de mi abuelita eh, los dejó en algún momento. Entonces mi abuelita tomó la responsabilidad de sacar adelante. Yo pensé que esto no iba a pasar, pero pues sí, sí pasa. Eh, Mi abuelita eh, hizo el esfuerzo de sacar a sus tres hijos adelante, eh, para que pudieran ser mejores personas. A través del trabajo, mi abuelita siempre vendió, siempre era muy trabajadora. Eh, Desde que yo la recuerdo siempre vendía, desde dulces, zapatos, siempre fue muy trabajadora y lo tuvo que ser para poder sacar a sus tres hijos adelante. Y entonces mi mamá creció con ese sentimiento de alguna forma de carencia. Eh, mm, Tal vez no faltaba a lo mejor lo esencial que era el techo y la comida, pero em, por diferentes situaciones ella sintió carencia durante su infancia y entonces eh, creció con este, pues sí, con este trauma. Y entonces cuando tiene hijo, bueno, cuando me tiene a mí, yo creo que lo que ocurrió es de que, y en lo que pasa yo creo que en diferentes, no solo en familias mexicanas, sino como seres humanos, ¿no? Tratamos de tapar las faltas que tuvimos de niños en nuestros hijos, ¿no? Em, entonces mi mamá decidió trabajar y trabajar mucho. Y entonces, sí, obviamente, incluso a mí, eh, pues yo estoy consciente que incluso me sobraban las cosas. Eh, Podía tener juguetes, videojuegos, nunca me faltó la comida, nunca me faltó ropa. Yo creo que incluso tuve de más de lo que necesitaba y muchas veces no veía a mi mamá. Em, y entonces a quien veía más era a mi abuelita. Mi abuelita era la que me cuidaba porque ella estaba más tiempo en la casa, ¿no? Yo estaba más tiempo con ella. Y entonces fallece mi abuelita. Fue un golpe muy grande para mí.
eh, le tenía muchísimo aprecio y tampoco es que hubiera sido una persona muy grande, no recuerdo a qué edad murió, pero no llegaba a los 80 años, era más joven, no recuerdo exactamente. Pero lo que pasa es que pues me afecta mucho, eh, pero de alguna forma era algo que yo extrañamente, de alguna forma yo esperaba o presentía, no estoy muy seguro. E incluso antes de que falleciera, tuve un sueño donde me decían que ella fallecía y, y entonces veía a mis tíos llorando y yo no lloraba y me preguntaba por qué y entonces yo les decía que estaba porque yo ya estaba preparado para que ella falleciera. Eso fue y esto yo no tengo tantas historias no de cosas paranormales, etcétera, pero fue una de las cosas que más recuerdo porque em, tuve ese sueño, eh, creo que fue después de la escuela, fue en la tarde, noche, me dormí un rato, no sé, 1 o 2 horas, tuve ese sueño y no sé, 2 horas después mi abuelita ya había fallecido. Y entonces, no sé, de alguna forma mi cabeza estaba, entre comillas, preparada para que eso ocurriera. Y pues sí, me duele mucho y todo, pero a lo que voy es de que de alguna forma estaba preparado para que eso ocurriera. Pero en el caso de mi mamá, no fue así. Creo que por eso me pegó más. Mi mamá durante mucho tiempo tuvo muchos problemas de salud, que en retrospectiva creo que he entendido también. Mi madre me enseñó mucho mientras estaba viva y después de de varios años de muerta me sigue enseñando. Mm, ya me fue un poco. Pero, ok, mi mamá sufría de diferentes problemas de salud, úlceras, tenía artritis reumatoide, gastritis, tenía muchas enfermedades. Y, perdón, y muchas veces llegaba a caer al hospital. Em, Mm, Tampoco falleció muy grande. Yo creo que eh, pues no llegaba a los 70 mi mamá, estaba en los 60 más o menos cuando falleció. La verdad no estoy muy seguro, pero no era grande. Entonces yo estaba acostumbrado a ver a mi mamá en el hospital por diferentes situaciones. Incluso en diferentes momentos se despidió de mí, me dio mi bendición y se despedía de mí porque ya no me iba a ver. Y entonces incluso eso se volvió em, incluso pues un tipo de humor muy negro porque en algunas ocasiones incluso yo le decía, eh, como ya cuando estaba bien, ya cuando estaba en la casa, le decía, pues nada más te despides, pero pues no te vas. Entonces, pues nos daba risa, ¿no? Ya cuando todo había pasado y en ese momento, em, eh, la risa nos ayudaba tal vez para pasar esos momentos. Entonces, como estas situaciones se presentaron durante bastantes años, llegó un día en el que nuevamente la íbamos a llevar al hospital. La llevamos al hospital y yo no estaba consciente de que pudiera pasar esto, ¿no? De que pudiera fallecer. Creo que por eso me afectó más, porque era algo que no te cabe en la cabeza. Pero lo peor de todo para mí fue que em, yo entré con ella a urgencias. eh, em, la dejé en el área en donde tenía que dejarla.
no sé, me fui a un lugar, esto fue en el seguro, me fui a un pasillo, no estoy muy seguro. Y entonces, em, no sé cuánto tiempo habrá pasado, pero para mí se me hicieron minutos. Entonces llegó un doctor y me dijo que mi mamá había fallecido. Obviamente fue empático, no me lo dijo así tan de golpe, pero sí, un poco. Y entonces lo, la, la cabeza no está como para, no entiende, no sabe lo que ocurrió. Y entonces incluso pregunté que cómo estaba, que cómo seguía, después de haberme dicho que había fallecido. Ajá, sí, ya falleció, pero ¿cómo está? No sé, uno de esos momentos no entiende, no tiene cabeza para... Sí, es un momento en el que es algo que parece que estamos teniendo una pesadilla, parece que estamos soñando. No, es algo que no le cabe a uno en la cabeza, no, es algo que no puede pasar, no. Entonces creo que de alguna forma por eso me afectó incluso más que el fallecimiento de mi abuelita, pero fueron dos situaciones que me afectaron mucho, sobre todo a mi mamá, porque creo que de alguna forma fue algo sorpresivo. Em, y porque todo fue muy rápido. Se sintió mal, estuvo sintiéndose mal un rato, le llamé a mi tío, la llevamos al hospital, la dejé en urgencias. Yo estaba todavía dentro del hospital, me moví a algún lugar y para mí fueron unos 5 minutos después, me habían dicho que había fallecido. Muchas gracias por tu atención y tu tiempo. Si de alguna forma te sirvió, me ayudarías mucho si le das like. Si crees que de alguna forma le puede servir a alguien más, te agradecería que lo compartieras. Nuevamente, gracias.